Bienvenidas, bienvenidos. Esta es la última clase de la unidad número 5. Veremos entonces patologías de denuncia obligatoria. Ley Nacional, la 15.465 del año 1960. Tengamos en cuenta, para comenzar a hablar, que la humanidad hizo grandes avances con respecto a evitar riesgos, evitar enfermedades. Uno es el uso de agua potable y dos, que va de la mano y están ligadas, sería cómo hacer para que las aguas residuales fluyan por canales que no contaminen así a los lugares donde la gente se asienta. También nos referimos a residuos industriales y cómo deben ser tratados en zonas de ríos para no contaminar ni la flora ni la fauna. Otro gran avance importante es las vacunas, gran invento de la humanidad que logró así fortalecer nuestros cuerpos y evitar muchas muertes. Otro gran invento de la humanidad es la utilización de la penicilina. O sea que, para tener en cuenta las patologías de denuncia obligatoria, quiero entrar en tema haciendo una breve introducción histórica de cómo el hombre siempre estuvo luchando con parásitos, con bacterias, con hongos. Me refiero a un gran proceso de evolución desde el Australopithecus, antiguo hombre que vivió allá por 3,5 millones de años en el África, hasta el día de hoy, y cómo hemos ganado muchas luchas, muchas batallas, en donde hay evoluciones por los dos lados, y sin embargo, hasta el día de hoy, hemos visto la dificultad que tenemos en erradicar algunas enfermedades, por ejemplo como el sarampión, entre otras, o por ejemplo la tuberculosis, que es una enfermedad que podría muy bien estar controlada desde el Ministerio de Salud con medidas más efectivas. Sin embargo, no lo pongo como juicio de valor ni trato de hacer y fomentar una visión crítica, sino más bien es para que ustedes piensen cómo mejorar, cómo participar, cómo colaborar permanentemente con nuestro eslabón principal, que es el paciente, es quien consulta por cualquier necesidad por la que tiene, y cómo nosotros podemos dar información científica y proteger a la ciudadanía. En principio, me conformaría con que piensen esto. Ya en el artículo 2 deben ser objeto de notificación las siguientes enfermedades y lo define como grupo A. De notificación inmediata por la vía rápida, enfermedades objeto de reglamento sanitario e internacional, y lo denomina A1, cólera, A2, fiebre amarilla, A3, peste, A4, viruela, A5, tifus, A5, fiebre recurrente transmitida por piojos. Nosotros en este caso tenemos notificación inmediata por vía rápida porque son patologías de denuncia obligatoria con ese carácter. Para el grupo B tenemos notificación caso por caso, enfermedades de riesgo. B10, botulismo. B12, enfermedad de Chagas-Massa. Tengamos en cuenta que en este caso la vinchuca, considerada que es un animal que vivía en el norte y centro del país,
Hoy se la encuentra en Río Negro. O sea que de alguna manera este animal involucra a más población al avanzar sobre territorio, con las consecuencias lógicas de esa vinchuca que transmite a ese parásito cuando la vinchuca esté infectada y genera grandes riesgos a la salud de ese individuo que ahora está en proceso de enfermedad de Chagas. Continuemos con B13, fiebre tifoidea y paratifoidea, B15, lepra, B16, paludismo, B17, poliomielitis, B18, rabia, B19, sífilis, en este caso enfermedad de transmisión sexual. Consideremos entonces que estas son algunas de las enfermedades que tienen notificación caso por caso. Para continuar entonces en el grupo B, B20, tuberculosis, B21, tétano, B22, triginosis, B23, fiebre hemorrágica argentina, B35, difteria, B43, meningitis meningocócica, B49, la citacosis. Acá ustedes entenderán que no he leído todas, hay más, lógicamente. Ya del grupo C, y sin ánimo de aburrirlos, la notificación es por número total de casos, con o sin discriminación por edad, sexo, condición de vacunado, etc. Ahí ustedes podrán continuar con la lectura. Avanzamos. Continuando entonces con el artículo 4, están obligados a la notificación a el médico que asista o haya asistido al enfermo o portador o hubiera practicado su reconocimiento o el de su cadáver. B. El médico veterinario cuando se trate en los mismos supuestos de animales. C. El laboratorista o el anatomopatólogo que haya así realizado exámenes que comprueben o permitan sospechar de la enfermedad. El artículo 5. Están ahora obligados a comunicar la existencia de casos sospechosos de enfermedad comprendida en el artículo 2. Las personas humanas, en los animales, el odontólogo, la obstétrica, el kinesiólogo, los que ejercen algunas de las ramas auxiliares de la ciencia de la medicina. El artículo 6. La notificación y comunicación de las enfermedades comprendidas en el artículo de esta ley serán dirigidas a las autoridades sanitarias más próximas. Llegamos entonces al grupo D, que incluye enfermedades exóticas o que son desconocidas, y aquellas que son conocidas, no incluidas en los grupos anteriores. Llegamos también al grupo E, que son enfermedades no transmisibles. Notificación por número de casos con o sin discriminación, por edad, sexo, etc. Bueno, acá tenemos el grupo E, el 70, accidentes de tránsito vial. 75, cáncer. Enfermedad cardiovascular, el 80. El 81, hipertensión arterial. El 85, diabetes. 90, intoxicación por pesticidas. El Poder Ejecutivo Nacional está facultado, previo informe del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, para agregar
otras enfermedades suprimidas algunas de las especificadas o notificar su agrupamiento. Continuamos entonces un poquito más a prestar atención con el artículo 7. La notificación prescripta en el artículo 3 y 4 debe hacerse por las personas comprendidas en el artículo 4, siempre por escrito y en oportunidades siguientes a. Para las enfermedades comprendidas en el grupo A del artículo 2, inmediatamente de la sospecha o de establecido el diagnóstico de presunción o de certeza. B. Para las enfermedades comprendidas en los grupos B y D dentro de las 24 horas de su comprobación. C. Para las enfermedades comprendidas en el grupo C dentro de los 7 días de su comprobación. En el artículo 8, las notificaciones y comunicaciones serán de carácter reservado, a cuyo efecto el Poder Ejecutivo establecerá un sistema de clave. La notificación debe contener los datos que permita la localización e individualización de la persona o animal enfermo y de la fuente de infección, la fecha de iniciación probable, el origen supuesto o comprobado, forma clínica de la enfermedad y todo otro dato que resulte de interés sanitario, así como también la individualización de las personas que hace la notificación. Cuando se trate del reconocimiento de cadáveres, deberá incluir además la fecha probable en que se produjo el deceso. Estamos en época de pandemia y tengan en cuenta ustedes que todos estos datos están siendo cargados. En el artículo 9 nos encontramos con que el médico está igualmente obligado a notificar por escrito a la autoridad sanitaria provincial o municipal más próxima todo brote de enfermedad transmisible o incluidas en el artículo 2 dentro de las 24 horas. Continuamos con el artículo 10 y su lectura. Todas las personas están obligadas a comunicar por escrito a la autoridad sanitaria provincial municipal de la más próxima la pululación de vinchucas, mosquitos, piojos y pulgas, conforme lo determina la reglamentación. En el artículo 11, la Autoridad Sanitaria Nacional es la única facultada para efectuar notificaciones y comunicación o declaraciones internacionales sobre ocurrencias de las enfermedades transmisibles del grupo A, B y D del artículo 2 y de todas aquellas que sean de notificación internacional obligatoria. En el artículo 14, recibida la notificación o comunicación, la autoridad sanitaria proveerá los medios para efectuar la comprobación clínica de laboratorio y la adopción de las medidas de asistencia del enfermo y las sanitarias de resguardo de la salud pública. Comprenden el aislamiento, la prevención y otras conducentes a la preservación de la salud. En el artículo 15 aclara que corresponde al Poder Ejecutivo Nacional y a los gobiernos provinciales que se celebren los acuerdos a fines de lograr el inmediato cumplimiento de sus finalidades. Son los ámbitos ejecutivos quienes podrán promover y hacer cumplir la ley y además también sancionarán con multas y penalidades para quien no las cumpla. Para ir cerrando, en la penúltima filmina, el artículo 18 nos habla de las sanciones que serán impuestas por el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, por las autoridades sanitarias provinciales, según corresponda. Ya habíamos hablado del Poder Ejecutivo Nacional, el Poder Ejecutivo Provincial, el Poder Ejecutivo Municipal, que también interviene. En el primer caso será apelable ante la justicia federal y las sanciones se harán efectivas por los jueces de sección correspondiente, a no olvidarse tampoco de cómo los tres poderes, si bien están separados, entre ellos colaboran y se refuerzan, como así también se controlan. Apareció así la última diapositiva
en donde usted tiene que resolver ejercicios. La consigna capaz que le lleve más tiempo por la complejidad que tienen sus enunciados. De todos modos se lo pedimos en 2 horas. 1. Describa, resuma, formas de contagio y cómo afectan la salud las siguientes enfermedades: sífilis, hepatitis B, tuberculosis, cólera. 2. Investigue estas enfermedades endémicas: Chagas, sarampión, fiebre hemorrágica argentina y cómo se las previene. 3. Desarrolle un cuadro comparativo entre dengue y chikungunya. Ponga encabezados, cantidad de casos, cantidad de muertes, tratamientos. Muy agradecido por su tiempo. Nos vemos en la próxima unidad.